Líder del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, jura lealtad a Nicolás Maduro. Guaidó habla sobre el video del líder del Ejército de Liberación Nacional. Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de pagarles a artistas para que hablen en contra de Venezuela, entre ellos a Leonardo DiCaprio. Pompeo dice que la presión internacional sobre Nicolás Maduro debe continuar. El especialista Bonaldis dice que Venezuela ya no aparece en el mapa petrolero del mundo. Taiwán donó insumos y alimento para combatir el actual brote en Venezuela. El señor Barriga vende saludo por internet por la situación actual que vive el mundo. Nicolás acusó a Estados Unidos de pagarle a artistas para que hablen contra Venezuela, entre ellos a Leonardo DiCaprio. La semana pasada, el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio, conocido también por su compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos, denunció la crisis del agua en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos le paga a los artistas de este país para que promuevan campañas en contra de Venezuela. El líder Nicolás aseguró que esta idea es impulsada por el enviado especial del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Nicolás afirmó que la cantidad que le pagan a los artistas es de $50,000 para que se desacredite el duro esfuerzo de su gobierno para ayudar a los venezolanos. Las declaraciones del gobernante llegan después de que el actor Leonardo DiCaprio escasea en todas las localidades. El 86% de los venezolanos posee un servicio de agua poco confiable, incluido 11% que no tiene ninguno, según una encuesta de abril de 4.500 residentes realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos sin fines de lucro, citó DiCaprio en la publicación. En las imágenes difundidas por el protagonista de Titanic, conocido también por su compromiso con el ambiente y los derechos humanos, se refirió a la crisis por el agua en Venezuela. En su cuenta de Instagram, el ganador del Oscar por The Revenant compartió datos de un reportaje y fotos de la agencia AP sobre la situación del agua en el país, que prácticamente se ve a venezolanos recogiendo agua de distintas maneras. Francisco Monaldi, economista del Latin American Energy Policy en Banker Institute, explicó que el país probablemente no podrá seguir viviendo del ingreso del petróleo, aunque consideró que con una buena inversión se puede lograr incrementar la producción a 2 millones de barriles diarios. La producción petrolera venezolana cayó en junio por debajo de los 400,000 barriles diarios, lo que ubicó al país como el sexto más productor de América Latina, detrás de Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador. Esta situación es increíble, es algo que nunca nos esperábamos. Llegar a un nivel de producción tan bajo en un país con una dotación de recursos como las que tiene Venezuela parecía inimaginable. Es una combinación de muchos factores, pero estamos volviendo a lo que era la industria petrolera hace 100 años, cuando era incipiente. En 1922 no producíamos menos petróleo de lo que estamos produciendo ahora mismo. Venezuela llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo y nos habíamos mantenido entre los 10 primeros. Ahora no aparecemos en el mapa petrolero del mundo, explicó el especialista. Monaldi dijo que muchos países petroleros como Emiratos Árabes Unidos aprovecharon la venta de crudo para invertir y lograr convertirse en naciones modernas. En el caso de Venezuela, la industria petrolera retrocedió casi un siglo. No se realizó la inversión necesaria y actualmente no funciona ningún taladro. En el mercado petrolero hay que perforar permanentemente para que la producción se mantenga en el mismo nivel. No se invirtió y actualmente no hay ningún taladro funcionando. La producción en Venezuela cae aproximadamente 20%. El proceso se ha acelerado, ya que se han cerrado pozos de producción, pero básicamente son años de no invertir, lo cual es increíble después de haber tenido los ingresos más altos de la historia. PDVSA producía 3 millones de barriles y hoy en día produce solo 150,000 barriles, agregó el economista. La crisis empeoró con el desplome del precio del petróleo, producto del actual brote. Afirmó además que Venezuela probablemente no pueda seguir viviendo del ingreso petrolero, aunque consideró que con una buena inversión se puede lograr incrementar la producción a 2 millones de barriles diarios. Venezuela ya no será un país petrolero en el sentido de que pueda vivir de ese ingreso, pero no hay ninguna duda de que con los recursos y la infraestructura que tiene puede producir más de 2 millones de barriles si se hacen las inversiones necesarias. Lo que se requiere es trabajo y una inversión de más de $6,000 millones. Para que esto suceda, se tiene que dar el cambio político en el país, que terminen las sanciones y crear un marco institucional que atraiga a los capitales extranjeros, aseguró Monaldi.
Taiwán donó 117,000 insumos médicos y alimentos para combatir el actual brote en Venezuela. El Grupo de Amistad Parlamento Venezuela-Taiwán entregó más de 117,000 insumos médicos y bolsas de comida a ONG, sociedades médicas, asociaciones de vecinos, alcaldías y gobernaciones que serán usados para prevenir y combatir el brote actual. Los miembros de la delegación venezolana, conformada por los diputados de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, Ángel Medina, Jesús Llanes y César Alonso, resaltaron que esta labor es para sumar esfuerzos para vencer el brote reciente que enfrenta el mundo. Zambrano agradeció este acto y detalló que recibieron 86,000 mascarillas desechables, 3,000 mascarillas reusables, 7,000 máscaras de bioseguridad, 3,500 trajes de bioseguridad, 150 termómetros digitales, 3 cámaras termográficas, 10,000 pares de guantes, 10 sillas de ruedas, 3,000 geles antibacteriales y 5,000 bolsas de alimentos, los cuales serán entregados a familias vulnerables que intentan sobrevivir, no solo por el brote, sino por la crisis actual en Venezuela. Las ONGs, asociaciones de vecinos, autoridades de las distintas alcaldías y gobernaciones del país recibieron los insumos donados por Taiwán para que los distribuyan entre los pacientes que tienen el brote y el personal médico. Noticia exclusiva. El señor Barriga vende saludos por internet para obtener ingresos en la situación actual que vive el mundo. La crisis económica, ocasionada por el actual brote que se vive a nivel mundial, ha afectado a gran parte de los sectores económicos, entre ellos la industria del entretenimiento, artistas, camarógrafos, escenógrafos, productores y sobre todo aquellos que trabajan en el mundo del espectáculo, quienes han visto obligados a pausar su actividad económica dada la emergencia sanitaria. Recientemente, Edgar Vivar, más conocido por su participación en la comedia familiar El Chavo del Ocho, en la que interpretó al señor Barriga y a Ñoño, se unió a una aplicación mexicana, al parecer como una alternativa para obtener ingresos en medio de la actual situación. Un video con un saludo o mensaje del inolvidable señor Barriga cuesta alrededor de 500 pesos mexicanos, pero si se trata de un mensaje para un negocio o empresa, el costo puede ser de aproximadamente 10,000 pesos moneda mexicana. Les habla Edgar Vivar. Tal vez ustedes me conozcan como el señor Barriga, Ñoño, Botija. Podrán tener comunicación directa y personalizada con un servidor. Hasta el momento, el actor ha recibido buenos comentarios por esta iniciativa. De hecho, tiene una calificación de 5 estrellas y entre los comentarios resaltan lo feliz que ha hecho con su mensaje a quienes adquirieron el servicio para un amigo o familiar. Líder del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, jura lealtad a Nicolás. Alias Edward, uno de los miembros más antiguos y poderosos del Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional, le jura lealtad absoluta a Nicolás. Esta es la carta de alias Lenin al gobierno venezolano. Plantea diálogos con el visto bueno del Comando Central COSE. El mensaje data de marzo de 2019, pero fue ubicado recientemente por oficiales de inteligencia y en uno de los 2 anexos que grabó el veterano, cuya verdadera identidad es Álvaro Díaz Tarazona, da más detalles del propósito de los mensajes. Soy delegado para hablar con el gobierno venezolano, el cual vengo en este momento a pedir una entrevista con unos compañeros del Comando Central Antonio García y un compañero del Frente Oriental del Mando Militar Lenin, que maneja todos los aspectos militares de la frontera desde el Amazonas hasta la Guajira. Dice: el Lenin del que habla es el jefe del llamado Frente Oriental encargado de las finanzas de esta organización. Además, es la mano derecha de Pablito, miembro del autodenominado Comando Central COSE del Ejército de Liberación Nacional, cerebro contra la acción en la Escuela General Santander y opositor a los diálogos con el gobierno en Colombia. Tras advertir que tenía en sus manos una carta y un libro de alias Lenin para Nicolás, entró en materia e intentó congraciarse con el gobierno venezolano, alertándolo sobre una acción negativa en las entrañas del ejército bolivariano. Ellos, los emisarios del Ejército de Liberación Nacional, quieren venir a plantearle al gobierno venezolano sobre los filtros que tiene el gobierno venezolano. Eso lo dicen en la grabación. Y también nombran ahí en la grabación que en el Tribunal Supremo de la Justicia también hay otro que estamos. Pausa. Dice el emisario, conocido en agencias de la inteligencia de Colombia como Fujimori y Ojitos, por el rasgo característico de su rostro. Estamos dispuestos a dar la vida por la patria de Bolívar. Vengo de parte del compañero Lenin Torres, el cual le mandó una nota a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante y jefe, Nicolás Puente, con el Ejército de Liberación Nacional, somos leales a Venezuela y queremos que tengan confianza
en nuestras tropas, en nuestra fuerza militar que tenemos, que seamos una sola para defender la patria de Simón Bolívar. Altas fuentes del gobierno le dijeron al Tiempo que Fujimori o Edward figuran en organigramas que agencias de Estado han ido armando con nombres, fotos y más de líderes del Ejército de Liberación Nacional. El Tiempo también accedió de manera exclusiva a la carta de Lenin, la cual envió a Nicolás, que confirma las acciones que el gobierno de Duque hizo a finales de 2019. En efecto, 9 meses después de los videos de Edward, el entonces canciller y hoy ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que Lenin era el enlace de liberación nacional con Venezuela. Además, en documentos en poder de El Tiempo, la dirigencia del Ejército de Liberación Nacional reafirmó en 2015 durante su 5º Congreso ratificar la determinación en cuanto a la disposición del Ejército de Liberación Nacional para defender la Revolución Bolivariana de Venezuela en caso de una acción por parte de Estados Unidos. Guaidó habla sobre video del líder del Ejército de Liberación Nacional. Luego de difundirse un video en el que un líder del Ejército de Liberación Nacional le jura lealtad a Nicolás, Juan Guaidó, presidente interino de la República, aseguró que Nicolás no le juega limpio a la soberanía del país. Agregó que el líder venezolano desestabiliza la paz de la región. Grupos al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional le juran lealtad y confiesan tener grabaciones de alto mando militar de Venezuela. ¿Nuestra Fuerza Armada va a seguir permitiendo esta deshonra?, escribió Guaidó en Twitter. El embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, también expresó los nexos del Ejército de Liberación Nacional con Nicolás. Afirmó además que el gobierno de Nicolás es cómplice de los grupos que mantienen la zozobra entre la población en la frontera. No los apoya, sino que es su principal aliado, dijo. Que la presión internacional sobre Nicolás debe continuar. Esto hasta que el pueblo venezolano pueda reclamar su democracia, aseguró en un video difundido por el Departamento de Estado. The UN has found yet more harrowing evidence of gross human rights violations by the illegitimate Maduro regime, citing more than 1,300 extrajudicial executions for political reasons in 2020 alone. La ONU encontró más evidencia en contra de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, donde registraron más de 1.300 acciones extrajudiciales por motivos políticos en 2020, indicó Pompeo. International pressure on Maduro must continue until the Venezuelan people can reclaim their democracy. En dicha oportunidad, también aseguró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando a Nicolás.